Menopausia rebelde. Wow, menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Men- menopau- menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Ahí estamos. Bueno, amigas rebeldes, aquí estamos con el último episodio de la temporada 3. Cerramos ahora en junio, ya volveremos en septiembre y estoy súper feliz porque, bueno, como sabéis, el abanico de menopausia rebelde es súper amplio, o sea, no queremos quitar ahí todo este sector patologizante que, bueno, que ya bastante tenemos y traer otras miradas, sí, otras miradas, ¿no? Y pues hoy tenemos a Yapsi Ramos y voy a primero como contar cómo me la encontré. Me la encontré pues en esta búsqueda que yo tengo de bichear siempre que está pasando ahí con los medios y la menopausia. Me encontré con un documental cortito, creo que fue en Arte, en la cadena Arte, que toda la primera parte, bueno, eran sobre todo matronas hablando y mujeres hablando y tal, y al final, de repente, aparece una mujer diciendo, bueno, que tuvo una menopausia así sorpresiva, por decirlo de alguna manera, y que esto le llevó a, bueno, conceptualizar de alguna manera y llevar a su terreno, que es el arte, la instalación, la performance, lo que estaba pasando con su cuerpo. Bienvenida Yapsi Ramos, bienvenida desde Canarias, desde Tenerife. Yapsi es, bueno, yo te voy a dejar que tú misma te presentes porque me gusta que sea así. Sé que tienes un recorrido larguísimo en todo este mundo y eso, te doy la palabra. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quién es No, Yapsi Ramos? pues muchas gracias, Cristina, por invitarme. La verdad que es un placer, me encanta el programa y también me encanta el dar, arrojar luz a la menopausia, ¿no? Y sobre todo, pues como dices tú, en mi caso, por ejemplo, que me cogió de repente que no me la esperaba para nada. Porque fue Entonces, muy joven, o sea, eras joven o todavía, quiero sea, decir. básicamente no que fuese joven, pues, realmente tampoco tan joven, pero sí que yo todavía estaba con esa idea de querer ser madre. Ujú. Entonces estaba en la búsqueda de querer ser madre, es verdad que estaba ya en los 44, 45, que ya tampoco es que sea... Pero bueno, a veces no te das cuenta de tu propio cuerpo, sino que simplemente te sientes que es algo, o por lo menos yo que no me daba cuenta bueno, que teníamos un tiempo y que se iba a terminar y también lo iba intentando, ¿no? Estaba en proceso de intentar ser madre, haciéndome pruebas y bueno, entré en el médico y entré para ver si me podía quedar embarazada y me dijo, bueno, tenemos que hablar de la menopausia. Y yo, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Entonces, claro, fue como que de repente como, ¿perdona? Me desencajó mucho. Entonces, claro, entré en un proceso, en una crisis bastante fuerte porque fue un shock de repente tener que cambiar, ¿no? Y ver las otras posibilidades que me planteaban a partir de ahí, como se abría otro universo que podía ser pues el de la ovodonación o temas así, pero claro, yo en ese momento no estaba preparada para escuchar nada de esto, se me quedó muy grande, Ujú. porque Me me cogió imagino. muy... Sí, entonces, pues como dices tú, la forma que he tenido yo de transitar todo esto es a través del arte, ¿no? Yo creo a través, sobre todo trabajo con mi cuerpo, con mi propio cuerpo. Entonces, en un principio tuve como un momento de crisis muy fuerte que no sabía qué hacer porque me dieron, ¿no? Te dan un tiempo para, bueno, pues tienes unos meses para intentar ver si con estas últimas posibilidades que tienes, pues te metes en esto y la doctora me dijo, mejor es que si yo fuese tu hermana, no me metería porque va a ser un sufrimiento y no vamos a llegar a ningún, no vas a tener un resultado, el resultado que tú quieres y vas a sufrir mucho, va a ser muy difícil.
Entonces claro. me tomé unos meses para irme a Nueva York, que es donde he estado. Yo voy y vengo de Nueva York y pensé, bueno, mira, me quedan 2 meses del visado y voy a pensarlo porque ella me dijo, tómate 2 meses para pensar. Y partí el año en Nueva York y dije, ¿sabes qué? Me voy a México. O sea, me voy a ir a, o sea, no me veo ahora volver a España, meterme en esto. Voy a hacer un viaje, no había ido nunca. Y empecé, y me quedé, fue por unos días, me quedé 3 meses allí. Y en México estuviste ahí como, bueno, dejando posar, me imagino, ¿no? Como el inicio. Sí, sí, y dejé posar y aparte ahí descubrí una escultura pequeñita que era una figura que representaba a la mujer, la parturienta, la mujer Ajá. pariente. Y a mí eso para mí fue muy inspirador. Y tenía un proyecto, me habían invitado para presentar un proyecto en el Centro de Arte Santa Mónica para el año siguiente. Y pensé, pues mira, y si pues yo puedo ser, ¿por qué no crear una figura, esa figura de la mujer parturienta a través del arte? Entonces esa fue la primera idea que me vino y luego seguí investigando, por eso me quedé 3 meses, ¿no? Me adentré en, pues, para entender bien las representaciones en relación a la mujer en esa cultura, en otras culturas, en la canaria, ¿no? Que es la que yo siempre estoy muy arraigada, ¿no? A mi cultura ancestral. Y empecé a investigar y finalmente desarrollé una pieza en la que yo paría a la persona que entraba a verla. Hice una instalación inmersiva y pues me sentí que de alguna manera pues me convertí en una mujer muy fértil, ¿no? Sí, eras como amigas rebeldes, tenéis la página web de YAPSI a disposición, yapsiramos.com, ¿verdad? Y ahí Y tenéis bastante material, podéis ver vídeos de, por ejemplo, esta instalación. Esta instalación estamos hablando de parto, ¿es? parto, sí, parto, Parto, ¿no? Que es exactamente. como una especie de corredor, ¿no? Sí, Rojo. y en Al el fin. corredor que se estrecha, porque para mí esa era la idea de cómo cae nuestra fertilidad de los 35 a los 46 años. Y entonces yo lo que hice fue, en el tránsito hacia el tubo que se va haciendo cada vez más estrecho, había 3 audios. Y los audios fueron extractos de mis diarios en las diferentes etapas en relación a la sexualidad y la maternidad. Al principio eran audios que estaban mucho más relacionados con la parte más pura y dura del deseo sexual. En la segunda parte ya era una etapa en la que te aproximas más a los 40 y tus colegas empiezan a tener hijos y entonces te lo empiezas a plantear. Y luego ya la última etapa es cuando yo ya llego a mi límite y es que ya no va a ser posible y entonces como la maternidad está sobrevalorada, ¿no? Y entonces es como todas esas voces que están en tu cabeza, pero puestas todas como en capas. Ajá. O sea que Y según una vez ibas entrando como digamos, público, ¿no? O persona que se hacía la inmersión, inmersión, sí, eso sí, es, exactamente. en la instalación, tú ibas también como escuchando a la vez que ibas recorriendo ese pasillo, ¿no? Esas Eh, voces esas internas en las que voces. tú te planteas, en la que te planteas, pues, el tema de la maternidad durante las diferentes etapas y cómo mis pensamientos se iban transformando según ya la capacidad que iba teniendo, ¿no? Para hacer la posibilidad de ser madre. Entonces se iba como achicando y al mismo tiempo se iba achicando el pasillo. Y cuando ya salías, pues se abre el mundo de posibilidades y justamente el espectador se veía en un espejo en el frente y salía de mi vagina. Wow. Entonces, yo paría todo la persona que salía. Entonces, por un lado, el espectador experimentaba el volver a nacer, la posibilidad de volver a nacer y replantearse, pues, ese nuevo yo. Y por mi parte, pues ser madre, que pasaron por ahí más de 15.000 personas. O sea que, Wow. ¿Y eso fue sí. dónde? En el Centro de Arte Santa Mónica formaba parte de una colectiva que se llamaba Al Otro Lado y mi pieza era la que cerraba la instalación. Ujú. Y con eso, digamos, de alguna manera, como que cerraste o te ayudó, ¿no? A cerrar esa maternidad deseada, pero bueno, no conseguida, digamos.
Sí. desde lo biológico, de alguna manera, eso Sí, la te... verdad que sí, lo transmuté. Y luego, luego desarrollé otra pieza que fue Parto de mí, que ya sería como, ya no está tan relacionado con la maternidad, sino el concepto de cómo parirte a ti misma después de llevar tantos años con esa ilusión de querer ser madre y no serlo, y entender la vida ahora desde otro lugar, o sea, volver a reformularme, ¿no? Claro, Entonces, sí que sentí necesario sacar la pieza de Parto de mí, que es una pieza donde yo paro una escultura 3D que es hecha de mi propio, de un escáner de mi cabeza, entonces yo me paro a mí misma, ¿no? Pero ya desde otro también la lugar. he visto las imágenes, son muy potentes, porque además tú estás, o no, es en el otro, el que estás como No, no, que estás como con una especie de textura de gel o estoy esa sería mezclando. la parte más viscosa, que sería la de parto. Sí, Vale, esa sería como puede ser representar pues todo lo que son fluidos, sí, sí. ¿no? No, Y mm, no, es es lo- súper, os lo aconsejo mucho, mujeres, porque realmente, bueno, mujeres y hombres y todas aquellas personas que nos están escuchando, eh, echar un vistazo a la obra de Yapsi porque es súper interesante y muy impactante además, ¿no? Y como que te llega mucho, no sé, yo creo que, bueno, yo siempre, yo he vivido siempre mi menopausia también como esa transformación, ¿no? Ese proceso de que en una entrevista anterior, hace un año así, entrevisté a Doña Lobo, Mariana García Legar, que es una mujer, bueno, que trabaja desde la espiritual, desde lo espiritual y acompaña mucho. De hecho, va a hacer un retiro en el mes de agosto para mujeres en el tránsito de menopausia. Y ella me contaba, ¿no? Nos contaba que este momento realmente quizá es ese, el parto de sí misma, ¿no? Es Totalmente. la Sí. pregunta, vuelve la pregunta, ¿quién soy yo en este mundo? Los reajustes hormonales de alguna manera nos están ayudando a quitar capas de buenismo o de Totalmente. cuidados y tal, ¿no? Y de recuperarse, pero a veces una tiene esa gran crisis y dice, ¿quién soy yo? Es que no tengo ni idea de quién soy yo, ¿no? Entonces como que sí que toca, ¿no? Ese parto, ese doloroso e incómodo también a veces, ¿no? Sí, Porque... muy doloroso porque es quitarte una piel, es transformarte, es realmente un... Y quiero puntualizar con esto que comentaste, hombres y mujeres, porque realmente colegas me decían, tía, es que estos pensamientos que tú has tenido, esas voces interiores, también las he tenido yo. O sea, quiero decir que hay una cosa que no es solo, es verdad que mi obra siempre parte de una mirada del cuerpo que habito, que es el Ujú, cuerpo de mujer, pero... pero sí que son temas que son universales, ¿sabes? No, no solo tocan a la mujer, porque al final un hombre también tiene ese pensamiento, aunque no sí que se plantean también mucho el tema de cómo es, ¿no? El quiero ser padre, no claro. cómo concebir hoy en día. O sea, todo lo que implica la... Claro, sí, de hecho, mira, estoy escribiendo y una de las cosas que he estado investigando mucho es la palabra climaterio, que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Y que, bueno, que es más precisa para hablar de toda la transición, ¿no? Desde la pre hasta la post, ¿no? Pero resulta que climaterio en su etimología griega era crisis, y era una crisis que se daba cada 7 años, que tiene, luego recupera el Steiner y gente, ¿no? Con esta cosa de la vida, ¿no? Cada 7 años como que nos da bueno, un momento de volver a reflexionar, a mirar, ¿no? Y era universal, como dices tú, o sea, realmente en el siglo XVIII, al final del XIX, cuando la medicina, digamos, se empieza a meter mucho en el cuerpo de la mujer y a controlarlo, recuperan esa palabra, climaterio, y la adaptan a nosotras. Pero realmente el climaterio es algo que ocurre a todas las personas, a todas las identidades, cada cierto tiempo y por supuesto, claro, a los hombres, por ejemplo, los cuerpos hombres también tienen reajustes hormonales, o sea, baja la Totalmente. testosterona,
¿no? Hay algo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, sí, sí, realmente estaría bien que estos procesos, estos trabajos, el tuyo, por ejemplo, también, sirva realmente más allá de un cuerpo de mujer, o sea, que realmente sea... mm, Sí, al final son reflexiones de temas vitales, ¿no? Porque claro, por lo menos a mí lo que me interesa es porque al final es lo que me atraviesan y como trabajo siempre con mi cuerpo, pues todo lo que no esté o sea, todo lo que sea externo me cuesta más. Siempre trabajo de esa cosa, ¿no? De ese sentir interno, que es el pulso que me hace crear constantemente. claro, Mm. claro. Oye, y una pregunta personal, ¿ahora estás en menopausia? O sea, ¿ya no sangras o...? No, yo ya estoy en menopausia desde hace un año y medio. Ujú, O sea que ya no sangro, sí. ujú. Justamente, mira, para que veas cómo es la vida. Yo estuve en el 2014, me fui a Zimbabue a una residencia de arte en la que me invitaron a convivir con un grupo de mujeres y estuve inmersa durante casi 2 meses viviendo con ellas y con unas mujeres malawis en concreto. Y ahí, en esa experiencia que viví, que fue tremendamente maravillosa, pero sobre todo el vivir en comunidad, la maternidad en comunidad, lo que significa, yo por ejemplo, nada más llegar allí, un chamán te decía de qué linaje animal venía, en este caso, pues yo venía de los leones, entonces todos los hijos de las mujeres leones pasaron a ser mis hijos también. Oh, Es wow. decir, ellos te hacían caso como si fuese, o sea, era esta relación completamente diferente y que hemos perdido, ¿no? De volver a estar conectadas en la comunidad. Y el cómo transmitir la sabiduría en el momento adecuado, el cuándo decir, comunicar una información y quién la comunicaba, la mujer más mayor de la comunidad es la que transmite todas estas, ¿no? Estas informaciones, por ejemplo, pues cuando la niña pasa a mujer, o por ejemplo cuando antes del matrimonio, que fue una de las experiencias que yo tuve, cómo ellas celebran ese momento y en ese momento que es único de mujeres, se transmiten el saber ancestral de cómo tener sexo para luego, para procrear, ¿no? Pero de una manera completamente explícita y disfrutando y, ¿no? Y como una celebración que yo nunca, o sea, fue una experiencia que me marcó mucho. Entonces, justamente después de ese momento en el que yo ya empecé con el tema de querer ser madre, hago la pieza de parto de mí que presento en la Bienal de La Habana en el 2024, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, y ahí fue mi última regla. Wow. O sea, para mí fue simbólico que dije, jolín, cuando termino esto, que nació en Zimbabue, que yo, ¿no? Lo de ser madre, todo el trabajo que yo llevaba haciendo personal y luego de repente ya cierro con ese nuevo ser que se ha creado y demás, que es parte de mí. Y en el momento que me voy, ahí dejé mi último periodo. Ujú. Es como que has resuelto, ¿no? De alguna manera resuelves, ¿no? Claro, es como que se termina de resolver, se presenta y cierra. Mm. Eso me Bueno, pareció maravilloso y también como que dices, la vida va como va. va como Pero va, sí, sí. Y luego hay un cuerpo, lo mismo que hablamos del inconsciente, ¿no? Así de la mente inconsciente, yo creo que hay un cuerpo inconsciente en el sentido de que no somos capaces, porque hemos perdido quizá mucho, ¿no? De esa sabiduría, ¿no? Ancestral del cuerpo, de escuchar, de saber, ¿no? Que va, ¿no? Va. Y entonces cuando las cosas van ocurriendo, digamos, de una manera más o menos ordenada, quiero decir, con eso, ¿no? Con el proceso, dice, vale, ya no, ya está, ¿no? Ya se puede está, cerrar, sí. esto se puede cerrar. Sí, Sí, yo este ya creo, está y ahora es como que pasamos a otra cosa, pero es increíble porque es eso que comentas, el que hemos perdido esa conexión, pero si lo lees y lo empiezas y te das cuenta es que lo tenemos enfrente, está todo el rato totalmente. hablando. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo.
Yo vengo del mundo de la danza, soy bailarina, coreógrafa, danza contact, mucha además exploración, ¿no? Del movimiento y tal, y creo que es que en el fondo hasta hace poco no me di cuenta de la suerte que he tenido, porque sí que hay una conexión con esa dimensión, ¿no? Del cuerpo sutil que hoy tengo, o sea, me estoy realmente dedicando a transmitirla porque me parece esencial en este momento, además que estamos cada vez más individualistas, cada vez más desconectados, cada vez más, ¿no? Bueno. También lo que contabas de las comunidades y de como esta conexión entre las mujeres y las distintas generaciones y en cómo se van transmitiendo los saberes. Yo recuerdo la primera vez que fui a Marruecos, que entramos una amiga y yo, una amiga también aquí de Granada, a un hamán, no un turístico, fuimos a un hamán de allí, de Essaouira, de tal. Y es una de las experiencias más, no sé, o sea, es que no, bueno, acababa de tener a mi hija también, tenía 6 meses, 7 meses mi hija, ¿no? Entonces, encontrarme en un lugar en que lo primero que vi fue a una niña de 14 15 años peinando a su abuela, a una mujer mayor, yo no sé, como que le puse abuela, pero podía ser cualquiera, su vecina quizá, ¿no? Peinándola, tal, no sé qué. Luego, dos mujeres que vinieron a traernos los cubos, a explicarnos cómo funcionaba, a meternos dentro de, o sea, en el grupo con ellas, a reír, tal. Los niños que hasta los 7 años también están por allí, ¿no? Todavía. Fue una Sí, experiencia que dije, Dios mío, qué pena que sí, toca nosotras mucho. no hemos vivido, o sea, lo hemos perdido, ¿no? Así como más allá, es que ni tan siquiera en la familia, ¿no? Porque las familias tampoco nuestras madres nos han transmitido demasiado, ¿no? Así, y yo como madre también, en el momento en que mi hija empezó a menstruar, estaba ahí con ella, quiero decir, lo que necesites, pero hay como una especie de Sí, resistencia o de, hay no una- sé cómo hacerlo, ¿no? Que allí, sí, yo me imagino que lo que tú cuentas en Zimbabue, ¿no? También en Marruecos, o sea, es que es natural. Está es dentro de una natural. intimidad de mujeres, eso está claro, que quizá no lo, pero yo a veces pienso, o sea, que luego hablamos de liberar a las mujeres de que nos parecen más reprimidas, pero quizá tengamos que ir nosotras a liberarnos, ¿no? No sé qué Sí. opinas tú de esto, de cómo fue Yo tu opino lo experiencia. mismo, exactamente lo mismo, porque sí que hay una resistencia y sí que hay una cosa de... Porque también es verdad que tú lo estás haciendo, bueno, no sé en tu caso, pero en general es como la maternidad también es muy solitaria aquí. La diferencia que hay como estas comunidades que realmente están en comunidad y sí que Mm. existe esa, ¿no? Ese intercambio. Entonces, claro, al estar tú sola te confrontas como en una cosa que es como más otra vez, como decimos, tanto individualismo, como, no sé, sí que existe esa... Sí, es muy corporal además, o sea, ahora tú que trabajas mucho con el cuerpo, yo también, ¿no? Yo lo recuerdo como muy físico, que es algo que tú sientes que necesitas, ¿no? El comadreo, el estar, ¿no? El tener, no sé, como una red, ¿no? De mujeres con las que criar y yo dentro de lo que pude, sí que tuve como esta posibilidad, ¿no? De con unas cuantas mujeres, Ah, qué pues, bien. estar de comadreo y de apoyarnos y venga ahora tú, ahora yo, ¿sabes? Pero así todo sí, es mucha soledad, mucha soledad. Sí, 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 sí. Lo mismo que pasa con la menarquía, en el fondo la menarquía, el principio de la menstruación, ¿no? Sí, O la total. menopausia también, ¿no? Que en el fondo lo vivimos, bueno, ahora lo estamos abriendo un poquito más, o tú, por ejemplo, haces un acto público de alguna manera, ¿no? Con esto de... Sí, y duele, ¿eh? Duele cuando lo Ujú. haces
público. Duele porque aparte cuando lo tienes tan dentro y es una ilusión y un sentimiento tan profundo y luego de repente en el momento en el que decido, oye, lo saco, hay mucho, se mueven muchas cosas, pero luego como que pasa y ya lo colocas, o desde luego yo lo coloco mucho mejor. Ujú, ujú. Y el saber también como honrar a esos momentos, ¿no? También hacerle yo a través del arte, pues honro, o por ejemplo la pieza esa que tú comentabas que tuviste en el documental, que yo estaba desarrollando en ese momento in transition, porque estaba en el momento de transición que yo ya veía que me quedaba poco. Ahora Entonces fue vamos a cuando... hablar de ella. Tengo unas cuantas preguntas con esa pieza sobre In Transition, eso es. O sea que ya de por sí el nombre habla mucho, ¿no? Es como en una transición, en una transformación, ¿no? Que tú ya estabas notando, ¿no? Así Yo estaba que... notando, sí, yo estaba en perimenopausia y ahí yo sí notaba que pues que ella cada vez era menor, mis periodos eran mucho más cortos, ya empezaba a tener como, bueno, pues esa fase que tiene que ver con la perimenopausia y ya lo iba notando y yo ya entendía, ya sentía que ya cada vez me quedaba menos tiempo. Ujú. Y cuéntanos un poco, yo ya la conozco, pero a las mujeres y bueno, a las personas que nos están escuchando, ¿en qué consistió, de dónde salió ese In Pues Transition? Pues esa pieza yo sí que como sentía que era un cuerpo que dejaba, pues necesitaba honrar a ese cuerpo que dejo, ¿no? Entonces lo que hice fue, yo tengo me estoy muy vinculada, siempre estoy yo soy de las Islas Canarias, y entonces mis ancestras, pues los ancestros de las Islas Canarias, en Tenerife en concreto, momificaban. Hombres momificaban hombres y mujeres a mujeres. Entonces había un ritual que a mí me parecía muy importante, que era el de yo momificar mi cuerpo. Y lo que hice fue pues un proceso de hacer un molde, en el que estuve casi 3 horas inmóvil y fue bastante durillo. Y, Puedo imaginar. y aparte, en ese momento me venía como mucha información, como información, ¿no? No eran solo sentimientos, sino como información que cuando me conecto en esos lugares, pues baja información que yo luego fui apuntando y que yo convertí en un poema, en una poesía. Entonces yo luego de ese molde, que fue un molde de mi cuerpo en resina, pues ese poema al escribirlo me di cuenta que las palabras estaban muy limitadas. Entonces sentí la necesidad de venir a la isla de La Gomera, donde me encuentro actualmente, a aprender el silbo gomero, que es una comunicación ancestral en el que los antepasados se comunicaban a través del silbo, o sea, un lenguaje en el que tú hablas. Y es un mensaje para comunicarte a largas distancias porque por el paisaje tan abrupto que es, que es La el paisaje de Gomera. la isla. Entonces ahí aprendí porque yo sentía que de esa manera era un mensaje que se iba a transmitir, ¿no? Que iba a tener sí, iba a poder atravesar, era un mensaje con libertad, sin estar acotado por la palabra, y que un mensaje que iba a poder atravesar el monte, las montañas, que iba a poder viajar. Entonces, la pieza es una instalación sonora, ese cuerpo está encima de tierra volcánica, porque se dice que la tierra volcánica es la tierra más fértil que hay. Ujú. Entonces yo puse ese cuerpo encima de arena volcánica y debajo y se iluminaba. Era una pieza audio reactiva al sonido. Es decir, el cuerpo y la iluminación del cuerpo, que era como el alma, reaccionaba al silbo y al Qué canto, chulo. que yo silbo y canto y el cuerpo la luz va reaccionando como si fuese el eco, ¿sabes? Entonces, bueno, había gente que me preguntaba, pero la pieza
¿va a la Tierra o emerge de la Tierra? Yo digo, bueno, ya ahí es el Ya espectador el que hay decide, cualquier, que ¿no? cada uno. Yo, cada uno que sienta lo que, ¿no? Que se imagine lo que quiera, pero ese cuerpo ya que queda ahí, que yo ya ahora lo veo, ¿no? Y digo, bueno, pues ese fue el cuerpo justamente previo, que ya dejaba de alguna manera y que lo dejo en una tierra fértil para que se convierta en otra, Sí, bueno, en- sí. y se transforme. Me, no sé, hay muchas cosas que me vienen así, ¿no? De primeras, yo cuando trabajo a veces con mujeres, ¿no? Que me vienen, yo trabajo mucho desde la idea de que la etapa justo de la menopausia, esos un año, 2 años antes y un año después es la fase de la muerte, ¿no? Como la premenopausia sería más como la introspección, el empezar a preguntarse, el empezar a como ya no me interesa tanto lo social, ¿no? Y la parte de ahí es la muerte, es como dejar efectivamente ese, ese cuerpo y todo lo que conlleva ese cuerpo. O sea, es dejar la sangre menstrual, es dejar la posibilidad de ser madre, de reproducir, digamos, desde lo biológico, es dejar de habitar, ¿no? Quizá la feminidad, ¿no? Es Patriarcal, digamos, un ¿no? duelo Es enorme. un duelo Sí, total, sí, 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 es un sí. duelo total. Y cuando vi tu web y leí un poquito y tal, me acordé mucho de, no sé si conoces los misterios de Eleusis, en la antigua Grecia, digamos, patriarcal, había un pueblo muy cerquita de Atenas que cada año se hacían unos rituales en homenaje a Demeter y Perséfone, al mito de Demeter y Perséfone, como la Perséfone, digamos, que no es raptada ni nada, sino que realmente ella decide bajar a la sombra, al interior y tal, como para luego emerger, ¿no? Y al parecer uno de los rituales que se hacía era enterrar a la gente y creo que en otros lugares también del planeta es un ritual, o sea, el de enterrar a la gente bajo tierra, ¿no? Con un poquito de un esto para poder seguir respirando, pero realmente estar tiempo, a veces una noche entera, para sentir el peso de la tierra, para sentir un poco, bueno, eso, lo que significa, ¿no? Bueno, pues Entonces, sí, eso pues justamente fue esa la sensación que yo tuve porque bueno, era silicona y yeso y demás, pero era una sensación en la que estás inmóvil, en la que yo también de la misma manera solo tenía una pajita donde podía el aire entrar por la nariz y sí que es una sensación muy fuerte. es que me imaginé, yo estaba ahí pensando, o sea, como imaginando ese proceso. Dices que duró 3 horas el Sí, secado. casi 3 horas, sí, sí. Y fue, la verdad que yo al final ya era dolor, pero el dolor se transformaba no sé, era todo, se movía, era una manera, se movía todo. Vino mucha información. Y, y para mí fue fundamental hacer también ese proceso, porque realmente sí que entendía que era la manera en la que yo tenía de honrar a ese cuerpo que había habitado durante tanto tiempo y que tenía que de alguna manera, bajo todo mi dolor, dejarlo, Ujú, ¿sabes? claro, Para transformarme en otro cuerpo, porque ya ese lo tenía que dejar y es un duelo enorme. O para mí lo fue, a lo mejor, sabes que no todo el mundo, pero para mí fue como una transición que, sobre todo también por lo que decíamos, porque yo venía todavía de algo muy fresco, de querer ser madre, y para mí el margen que tuve, pues fue como, desde mi perspectiva, el margen fue demasiado corto, ¿no? claro, Entonces, fue tener que asimilar dos cosas a la vez, ¿no? O sea, tan sí. potentes como la maternidad y la menopausia, o sea, como Y a la claro, el vez, que ¿no? no vas a poder ser madre biológica, ¡pam! ¿No? Y al mismo tiempo ya llega la Era la menopausia, menopausia. ¿no?
En cambio, por ejemplo, el tránsito de la menopausia, cuando a mí me dice, claro, yo tuve que tener, esto me acompañaron, como tuviste en el documental, pues yo tuve que tener terapia para que me acompañasen especialistas porque realmente lo pasé bastante mal. Pero una vez que ya transité sobre todo el duelo de que no iba a ser madre biológica, que fue el que más me choqueó, lo que ha sido la menopausia en sí, pues la estoy llevando bastante mejor porque ha sido, o sea, fue tan fuerte lo otro Claro. que yo ya no tengo, no he tenido energía, o sea, ha sido como ya, no, es que no puedo más, o sea, Ujú, necesito ujú. un break, Sí, es como ¿no? una aceptación, ¿no? Un poco así, ¿no? Que creo que, bueno, y que cuando uno acepta, cuando ya vive el duelo y acepta que el final del duelo es eso, realmente la Sí, aceptación, ahí va la fase siguiente, que es la fase de renacimiento, ¿no? O sea, totalmente, que sí. cada muerte nos devuelve a la vida, a otra forma, a otro estar, ¿no? Ahí. El estar pariéndose a sí misma todo constantemente. Claro, exacto. Volvemos ahí, ¿no? Al parir a Claro. sí misma. Oye, ¿y Sí. esa obra está en algún sitio ahora o...? Pues esta justamente se la quedaron en la colección del museo, está en Cuba, O sea que en el, si una quiere ir en a el museo, ver esto, aparte de tu página web y tal, sería... en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, sí. No veas, qué bien, ¿no? Ahí. Bueno, ellos sí que también se están pariendo a sí mismos, la verdad, Ya ves, ya pero ves. bueno. Sí, sí. ¿Qué te quería preguntar sobre esta obra también? Si alguna vez te planteaste que el proceso fuera parte de una instalación, de una performance. O sea, tú trabajas desde lo performativo en el sentido de, ¿me entiendes? Porque en Sí, un sí, porque momento yo lo que hago... dado decía, pues quizás se le ocurrió en un momento dado que todo ese secado, todo ese tiempo de 3 horas fuera algo que se pudiera visualizar, mirar como espectador. No, no. Mira, cada vez más y más estoy en esa dirección. Es decir, porque me estoy dando cuenta que los procesos de investigación, de alguna manera, que yo hago como ahora, ¿no? Que llevo meses aquí en la isla de La Gomera, son procesos en los que mm, me doy cuenta que son, cuando llegas a la pieza, claro, al final sintetizo todo lo que, ¿no? Lo sintetizo en una instalación, pero que realmente el trabajo que hay detrás es enorme. Ujú. Entonces, sí que yo tengo todo este material guardado para cuando se haga a lo mejor una instalación, o sea, una exposición que tenga que ver, pues a lo mejor una monográfica donde pudiese hablar de toda la parte de procesos, sí que me lo voy imaginando más así, pero cada vez también estoy como registrando más todo lo que es la parte de proceso porque sí que le estoy dando más valor, Ujú. porque creo que está cogiendo, está como cambiando, es una de las cosas que está como moviéndose dentro de mi obra, que es que los procesos se puedan ver. Mm. Sí, a mí es que me parece muy interesante. Bueno, siempre, ay, no, no me acuerdo de esta mujer ahora. Ay, bueno, da igual. Pero sí que hay varias artistas, ¿no? Así que han puesto, digamos, el proceso, la lentitud, ¿no? El tener también como es que no me gusta la palabra espectador cuando hablamos de arte, ¿no? Pero que al final, desgraciadamente, muchas veces estamos como solo desde recibir ya algo completo, algo que ya está terminado, ¿no? Y me gusta mucho lo performativo cuando realmente te incomoda, porque dices, "Jo, pero tengo que estar aquí 3 horas viendo cómo se seca esta mujer, por Dios, ¿no? Eh, pero bueno, que también si somos capaces de traspasar lo incómodo, como que es una forma de entrar también, ¿no? En la propia obra, de alguna manera, ¿no? Sí. Así. Sí, esto lo voy a tener todavía más en cuenta porque sí que es verdad que incluso en las partes de proceso yo tiendo a sintetizar, o sea, darte pues, un tiempo que ya he editado. Y a lo Ujú. mejor eso que comentas de dejarlo y que se pueda ver, oye, pues 3 horas, pues si quieres, él estás o no estás, pero puedes, ya todavía entiendes más el dolor o el tránsito o lo que pueda ir saliendo
la angustia, Ujú. mm, ¿no? Que va saliendo en el proceso. Sí que me parece interesante, la Y en verdad. estos tiempos además tan rápidos y tan aquí y ahora, tal, pim, pam, 15 segundos como mucho de atención y ya tengo que pasar a otra cosa, me parece como una invitación a eso, a aceptar los ritmos lentos que tiene la vida en el fondo, ¿no? O sea, sí, sí, Y más con sí. procesos tan largos, que son procesos largos o por ejemplo, pues como te decía, ahora que estoy aquí, cuando yo llego de Nueva York y llegas con una velocidad también, y aquí la gente es como, bueno, esto va a su ritmo, no puedes exigir que alguien te atienda ahora o que un artesano lo llames y mañana, no, dentro de una semana o cuando sea el momento, o ya veremos y de repente es dentro de un mes, ¿sabes? O sea, entender que el ritmo no es el que estamos acostumbrados de la inmediatez y eso Ujú. también es un ejercicio potente. Sí, sí, sí. Potente, político también, ¿no? Político, sí, Es sí, también, claro. muy así, Sí, ¿no? sí. Sí. Oye, y cuéntanos en qué estás ahora, entonces. Pues justamente estoy en ese momento en el que empiezo como siempre todos los proyectos tocan con esa parte que en el momento en el que estoy vital, estoy en ese momento de poner límites, ¿no? Y todo lo que Ujú. significa el entrar en ese otro yo. Entonces tiene que ver, estoy usando dos elementos que para mí son fundamentales también de mis ancestros, que es el salto del pastor y nuevamente el silbo gomero, que son las herramientas con las que yo estoy consiguiendo metafóricamente el vuelo. ¿Y qué Entonces es el salto del pastor? el salto del pastor es también lo utilizaban como nosotros, como te comentaba antes, es muy abrupta la orografía de la isla de La Gomera. Entonces los pastores necesitaban usar una especie de lanza o hastia que puede medir entre 2 3 metros, un poco más, con el que ellos pues atraviesan esos riscos y esos lugares que son de difícil acceso. Como si fuera pértiga. No, Ah, o sea, la idea no es más o menos, no es tanto como la pértiga, porque todo lo que es el sostén de tu cuerpo está en tus manos, tanto de bajada como de subida, ¿vale? Tus frenos son tus manos, o sea, la verdad que es, a la hora de aprenderlo te comunicas con tu cuerpo completamente diferente, porque son tus manos las que tienen el poder, o sea, son las que según tú aprietes o sueltes, pues tú puedes deslizarte por un lugar u otro. Pero no es tanto como la pértiga que lanzas, sino es como más, mm, es más que te sostienes en él ujú, y ujú. te deslizas a través de él. También saltas, o sea, saltas el risco, pero no tanto como pértiga, porque tú vas más, casi como una pull bar, ¿no? Como más como si te sostuvieses desde ahí, sí. Ahí lo voy a investigar, lo voy a mirar por ahí, a Sí, ver el es salto del pastor. increíble, la ¿Y es verdad. una tradición de La Gomera Solo o...? no, esta es de todas las Islas Canarias, así como el silbo gomero nace en la isla de La Gomera, aunque luego sea no, en otras islas, pues también hay algunas islas que también se utiliza, porque obviamente ¿no? Se va pasando los saberes de una isla a otra, pero el salto del pastor es de todas las Islas Canarias. Qué bueno. Entonces Sí. estás ahí inmersa en Estoy ese... en esto, sí, incluso hay las jurrias se llaman a esas comunidades que tienen que ver, que se dedican a transmitir este saber. Y bueno, pues estoy en una jurria y ellos pues te federas y todo además. Oh, Sí, wow. sí, sí, Qué sí. bueno, qué Muy bueno. bien. Y claro, todos estos elementos que son como el hablar a través del lenguaje silbado o el ir por el espacio natural con el hastia, pues son los elementos que yo estoy usando simbólicamente
para ese vuelo que tiene que ver con esa etapa en la que ya marcas los límites, como decías tú, te sacas todo aquello que dejas de complacer a los demás y dices hasta aquí sí y hasta aquí no. Entonces estoy trabajando en esta, en esa en esta nueva dirección. pieza, sí, que se inaugura el 5 de septiembre. Qué bueno. Y en relación con esto también, yo estoy haciendo como una especie de pequeña investigación así para ver las mujeres, digamos, sobre todo que se han dedicado al arte, a la creación y eso, si hay como o sea, una especie de frontera en cuanto a la temática o a la forma de abordar sus piezas, ¿no? A partir de, bueno, lo que podría corresponder con los años de la menopausia, ¿no? Y así, por ejemplo, hace poco estuve investigando P.G. Harvey, que es una compositora, una cantante que a mí siempre me ha gustado bastante, ¿no? Que toda su época joven, digamos, bueno, era como el desgarro ese pancarra, pero todo como canciones de sus desgarros románticos y tal y cual, ¿no? Y de repente a los 45 hace el Let's England Check, que es un álbum eh, que, por un lado, dedicado a su tierra, Inglaterra, desde el folclore, desde recuperar como muchas tradiciones, poemas, tal, pum, pam, no cantados, y luego una crítica a la intervención de Inglaterra en la guerra de Irak en la época de Bush, ¿no? Y a partir de ahí hace como álbumes que o son o muy sociales, muy políticos, o de repente muy místicos, ¿no? Y tengo varias artistas por ahí que tengo esa sensación. ¿Tú crees que en ti eso puede estar empezando a ocurrir? ¿Hay algo Sí. que se está moviendo? 100%. Sí, sí, sí. Y aparte, y yo creo que esa cosa de la raíz, de la raíz para volver a enraizarte en tu identidad, para luego, pues poder, como tú dices, hablar de temas que son más, que tienen que ver más con lo político, o, no sé, pero que hay una cosa que yo creo que sí que siento que es como vuelves como a enraizarte para poder salir nuevamente. Hay una Ujú. cosa. Si hay algo, por ejemplo, de lo ancestral, ¿no? Que a mí también me está pasando mucho, ¿no? Como que necesito como bajar no sé, como y construir desde ahí, Sí. bueno, porque No, me no, lo pide el cuerpo de no hay un primera. porqué, pero te lo pide. Sí, sí, porque lo pide el cuerpo. Sí, sí, es que es una cosa que como muy, que no se puede explicar, porque es una cosa que sale muy de dentro, es una sensación, y aparte, es una sensación también, o por lo menos la que yo tengo, primero como de aislarme completamente, Ujú, de decir basta a todo, de ujú, ahora mismo soy yo, necesito entender cómo quiero que sea ese nuevo, en ese nuevo ser a partir de ahora, cuáles van a ser mis límites, que sí, que no, de una manera completamente, o sea, rotunda, o sea, que hasta ahora esa cosa de, como comentabas, ¿no? De complacer, se acabó. O sea, no, necesito ser yo, necesito centrarme y para eso me tengo que enraizar, me tengo que aislar. Y a partir de ahí tomar decisiones y poder volver a salir con, pues, con ese ser que he creado desde un lugar mucho más consciente y mucho más enraizado, sí. ujú. Qué bien. Buah, me ha encantado esta conversación, Yapsi. Ay, Tenemos que Cristina, empezar gracias a a dejarla ti. porque si no Qué pena. las radios libres me van a echar la bronca porque el programa tiene que durar más o menos una hora para que Bueno, ya pueda se pasó y ni sonar. me he dado cuenta, la verdad. Sí, Así es. llevamos una horita aquí. Ha sido un súper placer, Yapsi, de verdad. Manténme ahí informada sobre tus trabajos, porque eso, pues los tendremos en cuenta aquí en el podcast y ojalá nos podamos visitar algún día. Yo vivo también Claro, en una zona, bueno, por ejemplo, una de las decisiones drásticas para mí fue instalarme muy cerca de la naturaleza.
No sé para ti cómo fue también, pero y eso también en muchas mujeres lo he visto, ¿no? O sea, como habitar el territorio desde otro lugar y otro estar, ¿no? Así ha Sí, sido sí, aquí potente. estoy en La Gomera y en Hermigua, o sea, que más naturaleza tampoco, o sea, no puedo pedir, es que es 100% me lo pide el cuerpo, la verdad que sí. Menopausia Pues rebelde. nada, intercambiamos Menopausia visitas, rebelde. Menopausia si te rebelde. parece. Un súper Menopausia rebelde. placer, de Menopausia. verdad, Igualmente. Yapsi. Muchísimas Menopausia gracias. rebelde. Menopausia rebelde. Wow, menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Menopausia rebelde.